Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver las condiciones que tiene que cumplir un sistema o un cuerpo para ser considerado en equilibrio. Para eso nos valdremos de un resorte que se encuentra fijo en su parte superior y del cual se cuelga un cuerpo. Ese cuerpo, por acción de su peso, va a provocar un estiramiento del resorte hasta que en algún momento se quede quieto o en equilibrio. Ahora, ¿por qué se queda quieto? Si el peso del cuerpo, que es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra, sigue actuando sobre el resorte. Y bueno, evidentemente el resorte también ejercerá una fuerza, que la vamos a llamar N, que es igual a la del peso, pero de sentido contrario. Al ser fuerzas iguales y de sentido contrario, N tendrá signo positivo por convención y P signo negativo, también por convención. Si sumamos ambas, vamos a tener como resultante o resultado 0. Esto da lugar a lo que llamamos la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un sistema deben dar como resultado, o bien resultante, 0. En símbolos lo podríamos expresar así. Ahora bien, ¿bastará con esta condición para considerar que un cuerpo está en equilibrio? Evidentemente, si vemos el título, que estamos hablando de primera condición de equilibrio, tendrá que haber una segunda condición. Pero antes de hablar de ella, tendremos que empezar a aclarar el concepto de momento de una fuerza o torque. Para ver este concepto utilizaremos la imagen que se nos presenta acá en pantalla, la de una llave que quiere ajustar a una tuerca que se encuentra en este sector. Si aplicamos una fuerza como se observa en la pantalla, de esta manera, la llave va a girar y junto con ella girará también la tuerca. Si observamos esta situación desde otra perspectiva, como la que tenemos aquí, la mano aplica la fuerza, la llave es esta que tenemos acá, la tuerca está ajustándose o desajustándose de un bulón y para poder visualizar mejor la situación se aplicó un corte que lo vemos aquí en la pantalla. Al aplicar la fuerza, como se observa, va a producirse un giro que en este caso veremos que sería similar, mejor dicho, al que se produce en las agujas del reloj. Fíjense que al producirse este giro, la tuerca no solo que va a moverse en círculos, sino que también va a avanzar según la flecha que tenemos acá. A este vector, que en este caso nos está indicando el avance, el ajuste de la tuerca, lo vamos a llamar torque. Y vamos a decir en primera instancia que este torque es de signo negativo. Después analizaremos más esta idea. Si dejáramos de aplicar la fuerza, por supuesto, el torque va a desaparecer. Y si ahora la fuerza la hacemos en otro sentido, la tuerca girará de manera contraria, es decir, contraria al giro de las agujas del reloj. Y por lo tanto, la tuerca, en vez de ajustarse al bulón, se desajustará, se aflojará y avanzará hacia arriba. En este caso, este vector que lo llamamos torque, decimos que es positivo. Algo para observar de esta figura, y es que el vector torque forma un ángulo de 90 grados con respecto a la llave, con respecto al giro que se está produciendo. Por lo tanto, el vector torque es perpendicular y está aplicado exactamente en el centro de giro, que en este caso lo vamos a llamar centro de momento. Volvamos al caso de nuestra llave vista desde la perspectiva original. ¿Para qué? Para analizar algunas situaciones particulares. Dijimos que el centro alrededor del cual gira esta tuerca o alrededor del cual se produce el torque
lo vamos a llamar centro de momento. Lo vamos a representar con una letra O, haciendo alusión a la palabra origen. Si nosotros aplicáramos una fuerza en la posición A, es decir, en el extremo opuesto al giro, como se observa en la pantalla, esta llave va a girar. La distancia a la que se encuentra aplicada esta fuerza la vamos a llamar D sub A. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué pasaría si a esa misma fuerza, en vez de aplicarla en esta posición A, la aplicara en una posición B, como se observa acá, a una distancia D sub B del origen o centro de momento? ¿A dónde nos convendrá aplicar la fuerza? ¿En la posición A o en la posición B? Aquel que hizo esta experiencia en la práctica se habrá dado cuenta que el esfuerzo es mucho menor si la fuerza la aplico en la posición A, es decir, más alejado del centro de momento. ¿Por qué es esto? Y bueno, la respuesta está en esta ecuación. El torque, que es un vector, también se puede calcular en su módulo como el producto de la fuerza aplicada por la distancia a la que se aplica dicha fuerza, la menor distancia a la que se aplica dicha fuerza. Fíjense que para el caso de la posición A, la distancia es D sub A, y esa distancia es mucho más grande que la distancia D sub B. A igualdad de fuerzas aplicadas, si la distancia es mayor, el torque también lo será. Hace rato hablábamos del signo del torque. Podemos decir que si una fuerza, como la que se observa acá en la pantalla, produce un giro de esta llave, podríamos decir que para simplificarla, la hemos representado simplemente con esta línea de puntos y con D. Decíamos que si produce un giro que es, como se observa en imagen, contrario a las agujas del reloj, este torque, que ya vimos cómo se calcula su módulo, tendrá un signo positivo. En tanto, si la fuerza que nosotros aplicamos a cierta distancia del centro de momento provoca un giro que es igual al de las agujas del reloj, el torque se considerará negativo. Algo que no es casualidad. Cuando el torque es positivo, se dice que es saliente del plano, porque vimos anteriormente que el torque es un vector que es perpendicular al plano que lo origina. En ese caso, cuando el torque es positivo y es saliente del plano, se dibuja como un punto ennegrecido, porque esto es en realidad una flecha, un vector que viene hacia nosotros, y el punto ennegrecido vendría a representar la punta de dicha flecha. En caso de que el vector sea negativo, es decir, que el torque sea entrante al plano, nosotros lo veríamos de esta manera, como si fuera la cola de esa flecha y que está entrando hacia el plano que tenemos en consideración. Ahora, de todo esto viene una idea. Cuando el torque existe en un sistema, nos está diciendo que ese sistema está girando. Es decir, torque está asociado directamente a la idea de giro. ¿Por qué? Y bueno, veamos una situación particular. Supongamos que tenemos una barra como la que se ve en imagen, donde aplicamos una fuerza 1 y una fuerza 2. La fuerza 1 en valor es igual a la fuerza 2. Pero fíjense que F1 va hacia arriba y F2 hacia abajo. Por lo tanto, F1 es positiva y F2 es negativa. Si calculáramos la resultante, nos encontraríamos que el resultado es 0. Es decir, cumple perfectamente la primera condición de equilibrio. Ahora, ¿estará en equilibrio este cuerpo?
porque si analizamos el efecto que provocan F1 y F2 sobre esta barra, va a ser el de un giro. Un cuerpo que está girando no se puede considerar en equilibrio, porque este cuerpo, que responde a un sistema que en física llamamos cupla, este cuerpo está girando, tiene un torque. Entonces, para que un cuerpo realmente esté en equilibrio, tiene que cumplirse también una segunda condición, que dice que la suma algebraica de los momentos de las fuerzas, o bien llamados torques, respecto a un punto cualquiera, debe ser igual a cero. En símbolos, como se presenta acá. Ahora, si cumple nuestro sistema con esta segunda condición y no cumple con la primera, tampoco va a estar en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que decir que existe una condición general que expresa que para que un cuerpo esté en equilibrio, se tiene que cumplir tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Podemos decir que la primera condición de equilibrio anula la posibilidad de que el cuerpo se desplace linealmente. Ahora, la segunda condición descarta la posibilidad de que ese cuerpo gire. Entonces, si el cuerpo no se desplaza linealmente ni tampoco gira, ahí sí podremos decir que se encuentra en equilibrio. Y se cumplirán estas dos ecuaciones. Muchas gracias.